Bueno, para empezar este video quiero mandar un saludo a todas las personas que lo vayan a ver. Este trabajo fue realizado por Paula Cárdenas, René Vázquez y mi persona Jorge Huaraca. Y el tema del que hablaremos hoy va a ser el síncope. El síncope es un síndrome clínico en el cual una persona va a sufrir una pérdida inmediata y brusca de su conciencia y de su tono postural, pero por lo general esto no dura mucho debido a que tarda menos de 20 segundos y no más de un minuto. Luego, la persona va a tener una recuperación espontánea y completa. La causa es una hipoperfusión cerebral global. Esto hace referencia a una inadecuada entrega de oxígeno y también de nutrientes hacia el cerebro. Algo importante también que debemos mencionar van a ser todos los pródromos que van a ocurrir en la persona antes de que se presente un episodio de síncope. Los mismos que son una sudoración, sofocación, mareos, disconfort abdominal, taquipnea y trastornos de la visión. Vamos a tener tres tipos fundamentalmente. El primero es el síncope reflejo o neuromediado, que es el más común. Luego vamos a tener al síncope ortostático y por último tenemos al síncope cardíaco, que es el menos frecuente. Luego tenemos al síncope reflejo, en el cual va a existir un desencadenante que va a provocar una activación del sistema nervioso parasimpático y a su vez una inhibición del sistema nervioso simpático. Todo esto va a dar como resultado una vasodilatación y también bradicardia, lo cual va a disminuir la presión arterial y el gasto cardíaco, llevando así a un estado de hipoperfusión. Tenemos al vaso vagal, el cual va a ser el resultado de la suma de dos componentes. El primero, una emoción que puede ser angustia o depresión, y después esto lo vamos a sumar a un factor desencadenante como estar mucho tiempo de pie, someterse a olores desagradables, estar cansados y también estar rodeados por bastantes personas. Este es el más común que va a ocurrir en los jóvenes. Situacional, como dice su nombre, va a depender de la situación en la que se encuentra la persona. Este puede surgir durante la micción, la defecación, la deglución e incluso cuando se hace ejercicio. El carotidio se da por una estimulación en el seno carotidio, el mismo que es hipersensible y puede llegar al extremo en el que ocurre un episodio de síncope con ajustarse la corbata o también voltear la cabeza. El glosofaringio tiene un mecanismo similar al carotidio, pero este va a ser desencadenado por un dolor de la parte trasera de la faringe. Después vamos a tener al síncope que ocurre en mujeres embarazadas. Este se va a ocurrir en el tercer trimestre del embarazo, cuando se encuentran en posición de cúbito supino, boca arriba, cuando el feto llega a aplastar la vena cava inferior, lo cual va a disminuir el retorno venoso. Y por último vamos a tener al atípico, que no cumple con ninguna de las características que les he mencionado, por lo tanto es muy difícil de identificarlo. Bueno, entonces ahora tenemos el síncope ortostático, el cual va a ocurrir cuando una persona pasa de decúbito supino a ponerse de pie. Aquí normalmente los mecanismos van a regular tanto el gasto cardíaco, la presión arterial, para evitar que la persona caiga en un episodio de síncope. Síncope cardíaco, el cual puede ser dado tanto por arritmias o también por fallos estructurales. ¿Aló? Hola mami, ¿cómo estás? Sí, ya le recogí a la Sofía. Ay no, ahorita está haciendo demasiado calor, no tienes idea. Sí, mañana tengo 3 exámenes más. Estoy muy estresado. Sofía, ya quítate de aquí, tengo que subir. No, ya, majadera, quítate de aquí. Repete el celular. No, ¿qué celular ni qué nada? Basta. No, Sofía, basta, ya ándate. Sofía, yo dejé un trabajo aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué? No, Sofía, ¿cómo vas a eliminar? Me tomó 5 días hacer eso. No, Sofía, no. Paz. ¿Cuál será el número de emergencias? Paz. ¿Qué pasó? Te desmayaste. Paciente femenina de 19 años de edad. Ingresa a urgencias tras la llamada al 911. Refiere haber sufrido síncope de una duración aproximada de 10 a 15 segundos. Comenta haber sufrido un periodo de estrés antes de que se presente el episodio. A continuación, haremos una entrevista a la paciente y posteriormente tomaremos signos vitales y haremos una exploración física.
Esto para descartar posibles fracturas y lesiones a nivel del cráneo. Buenas tardes, doctora. Bueno, le comento un poco la situación. Primero que nada, me gustaría contarle que esta semana he estado un poco estresada, he tenido cosas de la universidad y bueno, tuve un altercado con mi hermana, ya que había borrado un trabajo que me demoré mucho tiempo haciendo. Entonces, después de eso, comencé a sentirme un poco mareada. Después escuchaba su voz un poco lejana y después se me comenzó a nublar mucho la vista. Eso es lo último que recuerdo. De lo que me comentaron mis familiares, este episodio duró muy poco. De hecho, me dijeron que fue aproximadamente 10 segundos. Bueno, esta es la primera vez que me sucede, entonces me pareció un poco raro. Además de esto, también me comentaron que, bueno, yo recuerdo que estaba sentada en la silla del escritorio y cuando me levanté estaba en el mismo lugar, entonces creo que no sufrí ningún golpe. Los signos vitales, la exploración física y los exámenes complementarios salieron totalmente normales. No hubo ninguna alteración. El síncope de la paciente fue por la situación de estrés que vivió antes de que se presente el episodio. Mi nombre es René Vázquez y a continuación les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial y las pruebas diagnósticas del síncope. En otros trastornos, como la hipoxia, la hiperventilación con hipocapnia e hipoglucemia, esta pérdida de la conciencia se produce como resultado de un trastorno metabólico. En el caso de los trastornos de somatización, catalepsia y ataques de caída, la pérdida de la conciencia solo es aparente. Además del origen, existen otros aspectos que ayudan a diferenciar el síncope de otros trastornos, los cuales son los precipitantes del episodio, los síntomas premonitorios o pródromos, la sintomatología que acompaña el episodio y los eventos que lo siguen. Por ejemplo, los mareos, el presíncope y el vértigo no terminan en pérdida de la conciencia o del tono postural, y los ataques de caída llevan a la pérdida del tono postural, pero sin alterar el nivel de conciencia. En el caso de las convulsiones, la velocidad con que se recupera la conciencia la distingue del síncope, además de ciertos síntomas como la sudoración, las náuseas, las cuales ocurren antes y durante el episodio sincopal, mientras que en el caso de las convulsiones, lo típico es el aura. El primer paso que engloba el diagnóstico es la anamnesis. Dentro de la anamnesis es importante considerar el contexto situacional, es decir, los cambios de la postura, los movimientos de la cabeza, la posición de pie, los dolores intensos y el estrés. Además de la sintomatología asociada al síncope, como son las náuseas, la palidez, la sudoración, las palpitaciones o confusión. Otro aspecto importante son los antecedentes, para ver si este paciente presentó enfermedad cardíaca, neurológica e ingesta de fármacos. Otros datos importantes son el sexo y la edad, puesto que las causas cardiológicas predominan en los ancianos. En cuanto al examen físico, es importante que mediante la inspección se observe el color de la piel, la presencia de traumatismos, lesión traumática en la lengua, la cual es característica de las convulsiones, la ingurgitación yugular, el terreno varicoso, signos de relajación de esfínteres. Además, es importante considerar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, tomados en el paciente acostado, sentado y de pie, esto para descartar hipotensión ortostática. Dentro de los exámenes complementarios que tienen utilidad diagnóstica en el síncope, encontramos al electrocardiograma, el cual es uno de los exámenes más importantes y cuando es normal indica en general la ausencia de síncope de origen cardíaco. También encontramos a la prueba del masaje del seno carotidio, en la cual se masajea firmemente por 5 o 10 segundos en el margen anterior del músculo esternocleidomastoideo y la prueba se considera positiva si se produce la sintomatología durante el masaje o inmediatamente después de él. Además, está indicada en pacientes mayores de 40 años con síncope de etiología desconocida después de la evaluación inicial. En los estudios de laboratorio se solicitan según la sospecha diagnóstica y pueden ser hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, enzimas cardíacas, gasometría arterial, coagulograma y dímero D. Otros exámenes que encontramos son la prueba de esfuerzo, la cual puede realizarse en pacientes que sufren un episodio sincopal durante el ejercicio o después de él. Esta prueba solo es diagnóstica cuando se produce el síncope. También encontramos a la prueba de inclinación.
Esta prueba es segura y la frecuencia de complicaciones es muy baja. Está indicada cuando hay episodios sincopales únicos en el contexto de alto riesgo, cuando hay episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural. Además, sirve para diferenciar el síncope de la epilepsia en pacientes con caídas reiteradas en presíncope o mareos.